Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de la sarcopenia. Durante muchos años se ha enfocado la salud siempre a la pérdida de grasa, a tener un bajo porcentaje graso, y en cambio no se le ha dado importancia a la cantidad de masa muscular. Y sabemos que es un factor importantísimo que nos habla de salud. Ya no nos habla solo de estética, sino también de funcionalidad, de salud metabólica y también de calidad de vida. Así que vamos a ver qué es la sarcopenia y cómo podemos evitarla y mejorar esta cantidad de masa muscular. Así que para contextualizar, como siempre, la sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular y por tanto de fuerza. Esta sarcopenia va a empezar a partir de los 30 años de forma natural, se va a empezar a perder masa muscular si no la entrenamos. Y esto es lo más importante. Si no se entrena, la pérdida de masa muscular va a ser progresiva y va a avanzar con el tiempo. De hecho, entre los 40 a 50 años adelante, la pérdida es más progresiva. Pero lo importante es saber que no es el envejecimiento el que produce esto, sino que es el sedentarismo, el no estimular esta masa muscular, lo que hace que se vaya perdiendo con el tiempo. Por tanto, si empezamos a prevenir o si ya estás en esa edad, empiezas a activar, el cuerpo recupera y el músculo empieza a ejercitarse y a crecer. Por tanto, evitamos esta sarcopenia. ¿Cuáles son los factores que hacen que aumente esta sarcopenia? Ya hemos visto el primero, la edad. Pero bueno, ya hemos dicho que la edad entrenando, no. El mayor es el sedentarismo. Estar quietos, no estimular esta masa muscular o incluso estimularla pero, hacer ejercicio, no estar sedentarios pero no estimular esta masa muscular, es decir, hacer ejercicios solo de cardio, metabólicos, pues sí que va a hacer que este músculo se degrade. También dieta baja en proteínas, como luego veremos necesitamos esos ladrillos que son las proteínas para formar ese músculo. Si estamos haciendo ejercicio, pero no estamos dando suficiente sustrato al cuerpo, esa cantidad de proteínas, pues no vamos a generar músculo y por tanto es un factor de esta sarcopenia. Por supuesto, el estrés crónico y la falta de sueño, ya que aumenta el cortisol que degrada esa masa muscular. Hacer dietas restrictivas, tener un déficit calórico prolongado en el tiempo, favorece esta destrucción de masa muscular, ya que el músculo, aunque no sea el sustrato energético del cuerpo por excelencia, es decir, si tenemos carbohidratos, si tenemos esa energía o incluso la grasa, el cuerpo va a tirar de eso. Pero cuando hacemos dietas muy restrictivas y el cuerpo necesita sacar energía, estas proteínas, esta masa muscular, va a ser sustrato. Por tanto, unas dietas muy restrictivas muchas veces terminamos tirando de ese músculo. Y por supuesto, tener resistencia a la insulina, tener metabolismo, problemas metabólicos, por así decirlo, afecta a esta síntesis de proteína. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo prevenirlo, que al final es lo importante, que va a ser un poquito evitar todos estos factores que hemos visto que son factores de riesgo. Así que, lo primero, saber que la sarcopenia se puede evitar, es evitable, o por lo menos, y también incluso revertible, ¿no? En grandes puntos. Es decir, si por supuesto eres menor de 30 años, ponte a entrenar ya, pero si estás en los 40, 50, 60 y dices, madre mía, llego tarde, no pasa nada. También se puede mejorar y mucho. Y de hecho,
da igual a qué edad escuches este episodio, que si no entrenas fuerza, espero que después de esto te plantees cuál va a ser tu siguiente pasito para poder hacer algo de ejercicio de fuerza. Entonces, lo primero, como os digo, imprescindible y fundamental, punto 1, por encima de todos los demás, ejercicio de fuerza, ¿vale? Nuestro cuerpo necesita ese estímulo para producir masa muscular. Dentro de los ejercicios de fuerza, muchas veces mis pacientes se asustan porque piensan o se imaginan levantando 100 kilos en sentadilla, ¿no? Pues no hace falta. No, cada uno a su ritmo, a su punto, y hay muchos tipos de ejercicios de fuerza. Tenemos desde pesos libres o máquinas, pues yo qué sé, las mancuernas, las kettlebells. También podemos hacer ejercicios con el propio cuerpo, yo eso es lo que recomiendo sobre todo al inicio. Pues sentadillas, flexiones y luego adaptadas, porque a lo mejor la flexión la puedes hacer con las rodillas apoyadas en el suelo, o puedes hacer la flexión en la pared. Por supuesto, yo estoy aquí dando recomendaciones, pero yo no soy experta en ejercicio físico, yo soy usuaria. Entonces, esto siempre que os lo hagáis o en casa guiados con alguien, o que vayáis a un gimnasio y os pongan un entrenamiento, o cualquier de estas cosas, ¿vale? O sea, que sea guiado. Y sobre todo si sois personas más mayores que a lo mejor no habéis entrenado nunca y que os da miedo porque no sabéis cómo. Bueno, pues entonces que sea súper guiado y que os pongan exactamente lo que tenéis que hacer, porque se puede hacer tanta progresión como sea necesario. También podemos utilizar nuestro peso corporal con bandas, las típicas bandas elásticas, que además para empezar en casa a lo mejor es una opción muy sencilla porque no es un aparato ni costoso, ni que ocupe, ni nada. O el TRX, que normalmente esto ya en casa, bueno, se puede poner evidentemente, que bueno, pues son como unas cintas donde también puedes entrenar con tu propio cuerpo. O luego ya, bueno, por supuesto, como os digo, se puede progresar todo lo suficiente. Levantarse y sentarse de una silla para personas más mayores o con baja movilidad ya es un ejercicio de fuerza, ¿vale? Para que veáis que la progresión es mucha. Y luego ya, evidentemente, a mayor... Esto pues a lo mejor ya se pueden hacer, pues todo esto que hemos hecho con más peso. Pues una zancada, que no lo hemos mencionado, pero también es con tu propio cuerpo, le podemos añadir peso, ¿no? A una sentadilla le podemos añadir peso, etc. ¿Cuántas veces a entrenar? Bueno, esto evidentemente no hay algo general. Con empezar, con que después de este episodio alguien empiece a entrenar una vez a la semana, a mí me parece suficiente. Luego ya, si tenemos un estímulo de 2, 3 días, 4 a la semana, aunque sea poquito tiempo, pero que el músculo reciba un estímulo, ya es muy buena señal, ¿vale? Como os digo, si no habéis empezado nunca, que esto no os agobie, comenzar con movimientos súper básicos. Como os digo, pedir ayuda a un profesional. Y bueno, hay programas, también os recomiendo los de Marcos Vázquez, los de Fitness Revolucionario. Nada más que a lo mejor yo creo que ahí sí que tendréis que haber empezado un poquito antes. Pero os hace una programación súper sencilla y dentro de que sea un programa grupal, te da todas las adaptaciones necesarias, ¿vale? Y sobre todo, cuidado con un exceso de cardio. Es decir, vamos a ver que hacer ejercicio de cardio va a ser importante, más que de cardio de movimiento, porque no solo es el ejercicio de fuerza, que lo hemos destacado como primer punto y es imprescindible, sino que mantenernos activos durante el resto del día es fundamental. Pues hacer unos 10.000 pasos al día, subir las escaleras, bueno, mantenernos activos, ¿no? Lo que es, no es ir a entrenar y me siento a trabajar 8 horas, sino voy a entrenar pero luego intento moverme durante el día, me doy un paseo, subo las escaleras, cada uno que lo adapte de la manera que sea. Pero cuidado con un cardio excesivo, ¿vale? Un ejercicio aeróbico es saludable, pero si solo hacemos cardio va a tirar de masa muscular, ¿vale? Esa pérdida de masa muscular se favorece. Por lo tanto, lo ideal combinar cardio para mantenernos bien a nivel pulmonar y tener capacidad pulmonar, pero también fuerza. Y sobre todo si estamos en sarcopenia, priorizar la fuerza, porque luego veremos todas las ventajas que tiene, que por supuesto las ventajas estéticas son las últimas, que las tiene, pero son las últimas. Segundo punto, suficiente proteína. En el episodio 177 os hablaba de cuánta proteína consumir cada uno. Y como os decía antes, sin ladrillos no hay músculos. Necesitamos consumir proteína suficiente para que con el estímulo del ejercicio nuestro cuerpo genere
ese músculo. ¿Cuánta proteína consumir? Como os digo, en el episodio 177 os hablo de esto, pero bueno, un adulto tiene que consumir la cantidad de proteína dependiendo de su peso. Es verdad que si estamos en sobrepeso hay que calcularlo sobre el peso al que queremos llegar, más o menos, y hay que multiplicar nuestros kilos por 1 o 1,2, 1,5, 1,8, va a depender mucho del nivel en el que estamos, pero mínimo 1,2, ¿vale? 1,2 por nuestros kilos, y eso nos va a dar la cantidad de gramos de proteína que necesitamos. No de alimentos ricos en proteína, es decir, no de pollo, sino saber cuánta cantidad de proteína tiene mis 100 gramos de pollo, por ejemplo, ¿vale? De nuevo, esto lo tenéis explicado en ese episodio, y si dudáis, si no entendéis o si no sabéis cómo hacerlo, aquí, de nuevo, lo mismo. Contactar con un nutricionista que os adapte esa alimentación a vosotros. Ya sabéis que nosotros en nuestro equipo hacemos esto y trabajamos todo esto en consulta de manera individual. Luego también vamos a tener condiciones. Por ejemplo, hace poco hablábamos con la doctora Maripi sobre enfermedad renal crónica en el episodio, me lo he apuntado por aquí, 182. Y hablamos de que hay en condiciones, sobre todo eso, cuando hay una enfermedad crónica avanzada, renal crónica avanzada, que no pueden consumir una gran cantidad de proteínas. Aquí es importante poner la cantidad mínima suficiente y además podemos suplementar con con aminoácidos, con un pool de aminoácidos para aportar todo eso que necesita el cuerpo, sin aportar grandes cantidades de proteína, ¿vale? Bueno, por si acaso alguien está despistado, ¿qué es la proteína? Proteínas de calidad: carne de ave, pescado blanco, pescado azul, mariscos, cefalópodos, huevos. También vamos a encontrar proteína en las legumbres, por supuesto, en los frutos secos, en algunos cereales, pero en poquita cantidad. Y luego podemos tomar suplementos de proteína en polvo. Ya sabéis que yo siempre recomiendo los de Paleobull, que son los que promociono en este podcast, pero existen muchas proteínas de calidad. En el episodio que os hablo de proteínas también os hablo de esto, por si con la alimentación no llegamos o queremos suplementar de una manera, ¿vale? Es una forma más de tomar proteínas. Es verdad que yo intento que sean proteínas de calidad para no meter en nuestra alimentación proteínas de baja calidad o con muchos edulcorantes, aromas, etcétera, que ya sabéis que no me gusta. El tercer punto es dormir bien y bajar estrés. Dormir bien es necesario porque el músculo se va a recuperar mientras descansamos. Ya no solo dormir bien, sino también descansar, dejar espacio entre entrenamientos, que esto la gente que hace deporte lo sabe. Necesitamos dejar espacio a que nuestro músculo se recupere. Y además también bajar estrés, modular ese estrés, porque ya hemos visto que el cortisol elevado, que se eleva cuando tenemos estrés continuo, el cortisol elevado destruye la masa muscular. El siguiente punto es tener también algunos nutrientes adecuadamente, porque va a favorecer tanto la formación de músculo como el descanso, y son los nutrientes de los que siempre hablo y no me canso. Al final, la vitamina D, fundamental, pensamos siempre en la salud ósea, pero en la salud inmunitaria, muscular, etc. Y tener un buen músculo va a ayudar también a la pérdida de hueso, esa osteoporosis, osteopenia. Necesitamos una cantidad de vitamina D suficiente. La vitamina D la mayoría la sintetizamos al exponernos al sol. Hay algunos alimentos que también tienen parte de vitamina D, pero cada vez menos, ya que estos animales deben exponerse también al sol para conseguir esa parte de vitamina D. Es decir, la leche puede estar con vitamina D, pero si la vaca se ha expuesto a ese sol, que pues ahora mismo no podemos asegurar que la leche que consumamos sea de vacas que están pastando. Los huevos, lo mismo, las gallinas, pues podemos intentar comprarlas ecológicas, que nos pueden asegurar que son gallinas que están en el suelo y que están con una alimentación buena, pero tampoco nos están asegurando que les esté dando el sol suficiente. Por tanto, no vamos a centrar nuestra dosis de vitamina D en nuestra suplementación a través de la alimentación. Sí que es importante que nos suplementemos según, que vayamos haciendo analíticas, vayamos observando cuántos niveles de vitamina D tengamos y en función de eso vayamos ajustando la dosis de suplementación. También muy importante el omega 3, ya que ayuda a reducir la inflamación y mejora la síntesis de músculo. Pues como ya sabéis, sobre todo omega 3, pescados azules de pequeño tamaño,
la sardina, la anchoa, el boquerón, la caballa, ¿vale? Los pescados grandes también, nada más que vamos a intentar reducir esa exposición a mercurio que tienen los pescados grandes. El magnesio y el zinc son súper importantes en la contracción muscular y en la recuperación, como os decía, al final es tan importante producir músculo como dejar tiempo al cuerpo para que esa síntesis se haga correctamente. Y el potasio, porque va a mejorar mucho la función muscular y la hidratación del músculo. Potasio encontramos en alimentos como el plátano, el aguacate, las espinacas también. Y por supuesto tenemos que evitar el consumo de tóxicos en general, pero bueno, voy a destacar los tóxicos más habituales, tabaco y alcohol, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto tenemos una síntesis total de lo que tenemos que hacer para mejorar esta sarcopenia. O sea, no dejemos al tiempo decir, bueno, es que me he hecho mayor y todo se cae. No, todo se cae si no lo entrenamos. Entonces, que no nos quedemos con que hacer músculo o ir al gimnasio es para estética, para ponernos fuertes y tener una espalda muy ancha. No, no es algo estético, está relacionado con todo ese papel de la salud. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? O sea, ¿cuáles son los beneficios? Aparte de estos, ¿no? Mayor independencia y movilidad. Cuanto más ejercicio, cuanto más musculatura tengamos, más movilidad tenemos, más independencia, más calidad tenemos a la hora de hacer actividades cotidianas. Por tanto, envejecer con una autonomía total es mucho mejor, de mejor calidad, nos va a permitir seguir haciendo cosas que envejecer y ya pues que necesitemos de otras personas que nos atiendan. Que puede ocurrir por otras muchas razones, pero vamos a intentar que por esto no sea, porque está en nuestra mano y lo podemos prevenir. Además, no hemos hablado de esta parte, pero es importantísimo, y es que tener una buena masa muscular mejora los problemas metabólicos. Cuando consumimos un alimento rico en hidratos de carbono o en azúcar, en nuestro músculo va a acoger esa glucosa. Por tanto, cuanto más músculo tengamos, mejor reaccionamos frente a un exceso de carbohidratos o a un problema metabólico. Por tanto, nos va a hacer de protección y no va a hacer que ese azúcar esté en sangre. Es decir, va a ser mucho más eficiente a la hora de energía y va a prevenirnos de problemas como resistencia a la insulina o ya diabetes en un nivel mayor. Como os decía, vamos a tener menos riesgos de osteoporosis y mejor salud ósea. Esto para todos, pero sobre todo aquí es un foco para mujeres ya en menopausia. Sí, hemos visto que ya sabéis que a partir de la menopausia esa bajada de estrógenos favorece que haya una pérdida de densidad ósea, de densidad del hueso. Si a esto le añadimos que cuando tenemos la menopausia ya estamos entrando en los 50, 60 y hemos visto que si no entrenamos el músculo, esa cantidad de músculo va bajando, esa sarcopenia va aumentando, pues entonces se nos están juntando varios factores para aumentar estas posibilidades de osteoporosis. Así que una de las cosas que podemos hacer es estimular bien ese músculo. Si puede ser de antes, siempre, yo siempre se lo digo a las pacientes que tengo de 40 años, siempre digo, si no es por ti ahora, es por tu menopáusica futura, que le des una buena estabilidad muscular para que, ese hueso esté más protegido. Luego, por supuesto, más energía, más vitalidad, mejor ánimo, mayor capacidad de esfuerzo. Vas a poder hacer un montón de cosas más. El músculo libera muchísimas endorfinas, libera serotonina, entrenar, por supuesto, también. Así que, aunque pensemos que el ejercicio nos cansa, que hacer ejercicio, hoy estoy muy cansado, no voy a entrenar, encima me voy a cansar más, hazlo a tu nivel, pero entrenar mejora mucho la energía y la vitalidad que tenemos. Y además, fundamental, y que esto muchas veces no lo veo reflejado cuando hablamos de sarcopenia, es la importancia que tiene el músculo con el sistema inmune. Nos protege contra infecciones y contra enfermedades, ¿vale? O sea, ayuda a este sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque al final el músculo es una reserva de aminoácidos. Cuando necesitamos hacer una respuesta inmune, nuestro cuerpo puede tirar de ese músculo para generar un montón de mecanismos de inmunoglobulinas, de proteínas que necesita para esa respuesta del sistema inmune. Además, se ha visto que tienen menos infecciones graves cuanta más masa muscular teníamos.
teníamos pensado en el COVID. Cuando hubo esta pandemia del COVID, al principio había muertes de personas o situaciones graves de personas jóvenes sin enfermedad, ya. Pero es que no sabíamos cómo estábamos por dentro, no sabíamos cómo era nuestra inflamación de base, no sabíamos cómo era nuestra masa muscular, no sabíamos cómo teníamos los niveles de vitamina D, no sabíamos muchas cosas. Entonces, hablamos de salud cuando en realidad no tenemos un buen detalle de cómo estamos. Entonces, tener músculo ayuda a la recuperación de enfermedades, de patologías. También cuando tenemos una operación, la recuperación es muchísimo mejor. No sé si sabéis que cuando hay ingresos en los hospitales, uno de los grandes problemas de las personas ingresadas es la pérdida de masa muscular. Hay una, de repente, desnutrición por, primero seguramente sea por la alimentación que dan en los hospitales, que deja mucho que desear y queda mucho por mejorar ahí. Pero también es por la falta de ejercicio, evidentemente, y normalmente, hay que controlar la cantidad de proteínas que se toma. Entonces, en personas que entran con una musculatura adecuada, la recuperación de las cirugías, de las infecciones o de las hospitalizaciones son muchísimo mejor, y por supuesto hay estudios en los que se ve que reduce la mortalidad por enfermedades graves. Así que ahora sí, como conclusión, mantener una buena cantidad de masa muscular es clave para la salud en todos los niveles. Nos va a proteger a nivel inmunológico, de osteoporosis, de autonomía, a nivel de energía, de vitalidad. Por tanto, si no haces ejercicio a día de hoy, busca la manera de hacerlo, busca vídeos en YouTube, busca a una persona que vaya al gimnasio y te acompañe y te diga 4 consejos. Y si puedes, si tienes la posibilidad, por supuesto, yo no perdería el tiempo y iría a entrenar con alguien que me haga una pauta a mí personalizada, como siempre. Si no sabes si estás comiendo adecuadamente, acude a un nutricionista que te ayude en esto, pero por favor pon el foco en mejorar esa masa muscular. Espero que te haya gustado, que te haya servido y sobre todo que si has escuchado este podcast y te recuerda a alguien, a tus padres, a tus abuelos, que digas esto es que lo tienen que hacer ya y no hay manera que me haga caso. Mándales este episodio para que lo escuchen y empiecen a poner y hacer el siguiente paso, ¿vale? Sobre todo no os imaginéis eso con grandes pesos y grandes ejercicios, porque se pueden hacer con mancuernas de 1 kilo, se puede empezar perfectamente y es súper lícito. Espero que os haya gustado este episodio, nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.